Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Damos la bienvenida a toda nuestra enorme audiencia que día a día nos hace ser los número uno en la programación televisiva en toda nuestra provincia del Choapa. Un saludo a toda nuestra gente de Illapel, Los Vilos y Salamanca, y también donde llega nuestra señal en diferentes lugares de nuestro territorio nacional. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante sobre el prolapso vaginal. El prolapso vaginal ocurre cuando los órganos pélvicos, vejiga, útero o recto descienden hacia la vagina por debilidad en el suelo pélvico. En Chile se estima que un 3% y un 6% de las mujeres desarrollará un prolapso severo en su vida, y estudios locales muestran que hasta un 74% presentan algún grado de disfunción del piso pélvico. Es más frecuente en las mujeres que han tenido partos vaginales y en edades avanzadas. A continuación, nuestra invitada, la doctora Valentina Serrano de Clínica Merced, nos ayudará a conocer más sobre este tema. Muy buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Y bienvenido a nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hola, buenos días, Lisandro. Bueno, doctora, comencemos con las preguntas, entendiendo lo que es el prolapso vaginal. ¿Por qué ocurre esta condición en algunas mujeres, doctora? Bueno, como tú bien decías, el prolapso es la herniación de algunos órganos pélvicos hacia la vagina por una debilidad que se puede dar en las estructuras del músculo del piso pélvico y algunos ligamentos que sostienen todas estas estructuras. Entonces, en general se va a dar en personas que tengan algún factor de riesgo para esta condición. Como tú bien decías, el embarazo en sí es un gran factor de riesgo, más allá de la vía de parto, cesárea o no, el embarazo es un factor de riesgo. Entonces, una persona que tenga cesárea tampoco es que se pueda liberar de este factor. Bien. Otra cosa importante también son condiciones que pueden generar lesiones en el piso pélvico. Un parto, por ejemplo, con una guagua que pese mucho, sea muy grande, partos con forceps. Otras condiciones que pueden empeorar y facilitar esto son, por ejemplo, todas las causas que aumentan la presión intraabdominal. Pacientes con tos crónica o pacientes obesos. ¿Qué más? Bueno, más o menos esas serían como las condiciones que van a favorecer esto. Por eso va a ocurrir el prolapso. ¿Todas las mujeres con partos, entonces, bajo esta premisa, estarían en riesgo, doctora? En el fondo va a depender mucho como de la estructura de mi piso pélvico, y eso se va a dar también por la genética y del tipo de parto. ¿Bien? En el parto, un parto con un bebé que no es tan grande, con una posición del feto que no está tan complicada como para salir, cualquier cosa que no dañe el piso pélvico va a hacer que no sea tan complicado y que no tenga a futuro más consecuencias. ¿Se entiende un poco? Perfecto. ¿El prolapso vaginal es lo mismo que una incontinencia urinaria, doctora? Ya, es importante entender que el prolapso vaginal tiene varias cosas que pueden estar asociadas. La vagina tiene varios compartimentos. Tenemos el compartimento anterior, que está en contacto directo con la vejiga. Tenemos el compartimento posterior, que está en contacto con el recto. Y tenemos el compartimento apical, que es por donde estamos en contacto con el útero. Entonces, un prolapso vaginal en sí puede ser un prolapso de la pared anterior, donde va a descender la vejiga, un prolapso de la pared posterior, que va a descender el recto, o de la parte apical, que es donde desciende el útero. Si tenemos un prolapso anterior, como se ve afectada la vejiga y la uretra, se puede tener esta condición asociada a una incontinencia urinaria o en otros casos también una retención urinaria. O sea, algún síntoma de la vía urinaria va a estar asociado cuando yo tengo un prolapso, si es que es anterior. ¿En esa condición es una enfermedad grave o más bien es un problema funcional, doctora? Mira, el prolapso en sí muchas veces puede ser incluso asintomático, pero cuando se asocia a algún otro síntoma va a generar algo funcional en el fondo, de tener problemas con la orina o con la defecación, o si el útero desciende mucho, molestias como pesadez en el piso pélvico, o sea, en la parte pélvica, o que el prolapso salga mucho y genere molestias con el contacto del cuello uterino. Perfecto. Estamos en el programa Tu Salud en Casa con la doctora Valentina Serrano Rodríguez, médico cirujano especialista en ginecología, y vamos con las preguntas que tienen que ver con factores de riesgo y prevención en este tema del prolapso vaginal.
¿Qué factores aumentan el riesgo de desarrollar un prolapso, doctora? Bueno, como te decía anteriormente, algún antecedente se asocia un poco a la parte familiar, lo que hablábamos de los embarazos, la vía de parto, que el parto vaginal va a favorecer más la presencia de un prolapso, sobre todo si es un parto vaginal de una guagüita muy grande o con forceps. Todas las condiciones que generen un aumento en la presión intraabdominal, como la obesidad, pacientes con tos crónica. Bueno, y la edad en sí también es un factor de riesgo porque durante la menopausia, al disminuir el estrógeno y los receptores de estrógeno, vamos a disminuir la calidad de los tejidos de nuestro piso pélvico. ¿Bien? Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de tener un prolapso. ¿Qué cosas podemos hacer para evitar el prolapso? Lo ideal sería que todas las mujeres que tengamos partos o que empecemos a sentir alguna sensación de dificultad o disfunción del piso pélvico, consultar para evaluar la necesidad de hacer kinesioterapia del piso pélvico, que en algunos casos puede mejorar bastante. Y controlar todos los factores de riesgo asociados, como por ejemplo la obesidad, si yo tengo tos crónica, tratar esta tos crónica, manejar un poco los factores de riesgo. Sería lo que podemos hacer para prevenir. ¿El número de parto influye directamente en su aparición, doctora? ¿El modo del parto? El número de partos que tienen. Sí, claramente. O sea, mayor número de embarazos y partos, mayor probabilidad tengo de tener algún daño a posterior en mi piso pélvico. Usted está hablando sobre una característica que aumenta su aparición, que es el sobrepeso. ¿La obesidad pueden favorecer el prolapso? Sí, puede favorecerlo porque aumenta la presión intraabdominal y eso genera mayores lesiones de los músculos y de los nervios también que inervan toda esta zona del piso pélvico. La menopausia también usted dice que tiene un nivel de injerencia. Sí, porque todo el tejido del piso pélvico, que es como un canastito que sostiene todo esto, que son músculos y ligamentos, tienen receptores de estrógeno. Y con la menopausia bajan los estrógenos y bajan también los receptores. Entonces va a generar una alteración en la estructura de todos estos tejidos. Perfecto. ¿Qué hábitos cotidianos ayudan a cuidar el suelo pélvico y prevenir esta condición, doctora? Bueno, un poco lo que hablábamos anteriormente, mucho para hacer para prevenir no hay, pero sí tenemos como para contrarrestar los factores de riesgo que cada persona tenga. Entonces, esto en verdad es necesario tener una evaluación bastante personalizada para evaluar todo lo que le está pasando a la paciente, su estilo de vida, su peso, y a cada persona hacer como un tratamiento bastante individualizado para poder resolver todas estas cosas. Perfecto. Mayor información ustedes pueden buscar en nuestra página de internet www.clinicamerced.cl y también pueden enviar todas sus preguntas al WhatsApp más 569 5811 6731 para estar en contacto con nosotros y poder ser parte de esta pauta. Vamos a la parte de síntomas y calidad de vida. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del prolapso vaginal, doctora? Bueno, como te decía anteriormente, hay personas que son totalmente asintomáticas con un prolapso, ¿ya? Y tenemos más o menos lo que hablaba yo anteriormente del qué pared de la vagina va a estar alterada con el prolapso. Si es una alteración de la pared anterior, vamos a tener síntomas urinarios. Dependiendo del grado de prolapso que yo pueda tener, puedo tener síntomas urinarios que impliquen un poco de incontinencia, y si es un poco más avanzado, podemos tener síntomas de retención urinaria. Lo mismo en la parte, si es la pared posterior, vamos a tener síntomas que van a alterar todo el sistema para poder defecar. Puedo tener incontinencia fecal o incluso que en un momento también no poder defecar porque se colapsa el recto. Y si es de la parte apical, vamos a tener sensación de pesadez pélvica y el útero a veces puede salir hacia el exterior por la vagina y generar alteraciones en el tejido del cuello uterino con sangrados y molestias de ese estilo. También hay otros síntomas que en sí el prolapso no va a alterar el deseo ni la función sexual, pero sí la imagen corporal de las personas se ve alterada, entonces de repente les da vergüenza tener relaciones porque se va a ver el prolapso, entonces en la parte sexual también puede verse afectada la paciente. ¿Siempre hay dolor o puede ser asintomático, doctora? Puede ser asintomático. ¿Qué señales deberían llevar a una mujer a consultar al ginecólogo para consultar sobre esta materia?
Mira, la verdad que los primeros síntomas de incontinencia o de sensación de pesadez pélvica puede estar apareciendo recién un prolapso. Y mientras antes uno lo pueda detectar, más fácil va a ser la corrección. Entonces, apenas uno sospeche, a las pacientes que tengan todos estos síntomas, consultar para poder descartarlo. Por lo que usted dice anteriormente, aquí en la pregunta, ¿también podría afectar entonces la vida sexual de la paciente? Sí, sí, tal cual. O sea, lo que te decía, no es que va a nivel fisiológico alterar la respuesta sexual, pero sí, como a la paciente le da vergüenza, que se le vea el prolapso, le da susto, si tiene un poquito de incontinencia, que se le escape el pipí o que le pasa alguna de estas cosas, como que va evitando tener relaciones y eso finalmente va a afectar también su vida sexual. ¿Cómo impacta en la calidad de vida de los pacientes que la padecen, doctora? Y va a depender un poco de lo que te decía antes, de qué síntomas tienen. Si es algo sencillo, o sea, algo bueno, como en estadios más tempranos, puede ser que incluso ni siquiera le afecte su calidad de vida, ¿ya? Entonces, por eso es importante lo que te decía anteriormente. Esto necesita una evaluación personalizada porque a cada paciente le puede afectar de forma distinta. Son muchos los síntomas que te puede dar el prolapso. Entonces, ante la sospecha, siempre consultar. Cualquier persona que sienta que tenga alguna molestia en el piso pélvico o en la parte pélvica, consultar para poder descartar. Estamos en nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced con la doctora Valentina Serrano Rodríguez, médico cirujano especialista en ginecología. Vamos a hablar acerca de diagnóstico y evaluación. ¿Qué exámenes realiza el ginecólogo para confirmar el prolapso, doctora? En general el diagnóstico va a ser bastante clínico, o sea, mucho estudio en sí no se necesita, ¿ya? Pero sí de repente hay que hacer algunos estudios asociados para poder evaluar cuál va a ser el tratamiento que yo voy a poder realizar a la paciente. Pero la verdad que para poder diagnosticar el prolapso solamente se necesita un examen físico y la historia que va a relatar la paciente de lo que le viene ocurriendo. ¿Se necesita ecografía ginecológica entonces en estos casos, doctora? Y para poder planificar el tratamiento, y sí, vamos a necesitar hacer alguna ecografía, seguro para ver cómo está el útero, porque muchas veces, dependiendo de los tratamientos que uno vaya a poder proponerle a la paciente, pero dentro de los tratamientos que hay, existe la posibilidad de tener que sacar el útero también, entonces hay que estudiarlo, hacer una imagen. Y una ecografía en ese sentido es bastante útil y eso lo podemos hacer cuando la paciente venga a consultar. Aquí mismo contamos con un equipo de ecografía para poder realizar en el mismo momento en que la paciente consulta. ¿Por qué es importante consultar tempranamente y no esperar que los síntomas empeoren, doctora? Porque mientras más tempranamente consulte la paciente, más fácil va a ser la corrección. ¿En qué consiste una evaluación completa en la consulta de Clínica Merced, doctora? Bueno, acá lo que vamos a hacer es analizar todos los antecedentes de la paciente para ver qué factores de riesgo tenemos, porque de repente hay pacientes que tienen un factor de riesgo de prolapso, generan un prolapso y si uno va y hace la cirugía, por ejemplo, sin poder corregir esos factores de riesgo, puede volver a repetirse el prolapso. Entonces, primera instancia, una historia completa de todos los antecedentes de la paciente para poder identificar todos estos factores de riesgo. Después, un examen físico donde podamos ver qué factores de riesgo en el examen físico podemos encontrar, por ejemplo, la obesidad, y ver qué grado de prolapso y qué compromiso tiene la paciente, si es de la pared anterior, de la pared posterior, de la pared apical o de repente algunas que están en conjunto. Después de eso, hacer todos los estudios que sean necesarios, que la mayoría de estos los tenemos nosotros acá en la clínica, así que los puede realizar en el mismo día en la consulta. Y con esos resultados ya poder evaluar qué tipo de tratamiento podemos ofrecerle según cada paciente. Estamos en la etapa de cirugía, tratamiento y procedimientos. ¿Los ejercicios de Kegel realmente ayudan en este proceso, doctora? La verdad que sí, cuando son prolapsos que no son tan graves, podemos asociar el ejercicio de Kegel para poder mejorar un poco los síntomas. ¿Qué es la fisioterapia del suelo pélvico y en qué pacientes se indica, doctora? La verdad que la fisioterapia se debería indicar a todas las pacientes, por más que hagan cirugía y todo, porque va a ayudar a fortalecer toda la estructura del piso pélvico. Se hace con una profesional que es un kinesiólogo especialista en rehabilitación del piso pélvico. ¿Qué papel tienen los pesarios vaginales en el manejo del prolapso, doctora? Bueno, como te decía anteriormente, el tratamiento del prolapso va a depender mucho de qué pared de la vagina va a estar alterada,
qué es lo que espera la paciente de la recuperación, la edad de la paciente, y el prolapso también se puede tratar con lo que te mencionabas, que son los pesarios, que son unas estructuras de silicona que se introducen dentro de la vagina para mantener los órganos en su lugar. Entonces, es una paciente que quizás tiene muchas enfermedades o comorbilidades, que no puede acceder a una cirugía o que en este momento no se quiere operar, se puede hacer un tratamiento conservador con estos dispositivos que se llaman pesarios. La pregunta tiene que ver esta con tecnología, tiene que ver con los tratamientos láser o mínimamente invasivos. ¿Pueden mejorar esta condición, doctora? El tratamiento con láser o con radiofrecuencia puede mejorar un poco la estructura del piso pélvico y también mejorar entonces en un tratamiento en conjunto con, por ejemplo, con kines, si es una persona con menopausia con estrógeno, la estructura del piso pélvico y mejorar un poco los síntomas. Así que sí, es una buena herramienta cuando son prolapsos que son más pequeños. ¿En qué caso se recomienda la cirugía entonces para el prolapso vaginal? La cirugía va a estar indicada cuando son prolapsos que ya son muy sintomáticos, donde hubo ya una falla en todos los tratamientos médicos que nombramos previamente, pacientes que tengan asociados otros síntomas, por ejemplo, de mucha incontinencia, que queramos corregir también el tema de la incontinencia con alguna cirugía. Entonces va a estar indicado lo que te decía, como casos más graves, donde hayan prolapsos más complicados. ¿Esta cirugía es ambulatoria o requiere hospitalización, doctora? Es que lo que va a depender un poco de cuál va a ser el abordaje quirúrgico, va a depender un poco qué es lo que vamos a tener que corregir, pero la mayoría de las veces requiere hospitalización. ¿Cuánto tiempo requiere la recuperación entonces después de la cirugía de prolapso? Es que va a depender un poco lo que te decía yo del abordaje, porque de repente hay cirugías donde hay un prolapso que es muy importante, que son por vía vaginal, que requieren menos tiempo de recuperación, pero si vamos a necesitar una cirugía con un abordaje por vía intraabdominal, va a requerir un poquito más de tiempo para que se mejore en el fondo y se repare y se recupere la pared del abdomen. ¿Es posible realizar el seguimiento por telemedicina luego del primer control, doctora? Sí, de todas formas, las pacientes se les da claras pautas de alarma y cualquier cosa se les recomendará en su lugar de origen acudir a un servicio de urgencia, pero siempre obviamente bajo el control por telemedicina con nosotros. ¿Qué beneficios tiene el tratamiento en etapas tempranas, doctora? Bueno, con todas las cosas que hablábamos de kinesioterapia de piso pélvico y tratamientos mínimamente invasivos, son tratamientos que no requieren recuperación y si se realizan en etapas tempranas podemos evitar la progresión de todas estas cosas, así que el beneficio sería ese, sería evitarse quizás una cirugía cuando son cosas muy pequeñitas que podamos tratar con los métodos mínimamente invasivos. ¿Cada cuánto tiempo debería tratarse una mujer con prolapso, doctora? Y va a depender del grado del prolapso, pero en el fondo un control anual para ver cómo viene, o cada 6 meses, dependiendo si uno está haciendo algún tipo de tratamiento, pues va a ser necesario. Perfecto. Nos encontramos el día de hoy con la doctora hablando acerca del prolapso vaginal con la doctora Valentina Serrano Rodríguez, médico cirujano especialista en ginecología, y por supuesto pueden enviar todas sus consultas a la página de clinicamerced.cl y por supuesto al WhatsApp más 569-58-11-67-31 a través del sitio web también para que estemos contactados. Así que le damos las gracias a la doctora por participar en este último programa del mes de septiembre, un mes bastante movido por las fiestas patrias y también dándole inicio a la primavera. Muchas gracias, doctora, por su participación y le esperamos en un futuro programa. Adiós. Que estén muy bien. Así que un saludo a toda nuestra enorme comunidad que día a día, todos los lunes, se informa en nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Se despide Lisandro Arquellaga y sigan en la compañía de Radio La Popular y La Popular TV, los número 1 de la provincia del Choapa y siempre con la mejor programación las 24 horas del día. Exígelo a tu cable operador y también sintonízalo por los diferentes medios en redes sociales y donde también aparecemos. Es todo por el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad en Clínica Merced, en este programa Tu Salud en Casa. Que estén muy bien. Hasta luego.